Hola, sean bienvenidos a este Coscast, el episodio 18, ya legalmente 18 episodios que se pueden decir fácil, pero pues no es del todo tan sencillo, ¿no? O sea, y justamente en base a esto, les quiero hablar de un tema que se me hace bien interesante porque yo creo que todos lo hemos llegado a pasar alguna vez en la vida, o al menos escuchaba a alguien que dijo, no, pues pagó el precio del novato, ¿no? Y es que es bien seguro que cuando estamos haciendo algo nuevo, comenzando algo que desconocemos, algún trabajo que aunque tengas las actitudes, las habilidades, los conocimientos, pues tienes que adecuarte, ¿no? Tienes que estar en este periodo de prueba, tienes que ser el novato, tienes que pasar por este nervio, por este pensamiento de decir si eres lo suficientemente bueno como para lo que estás haciendo, o inclusive cuando estamos empezando a emprender, ¿no? O sea, si estás cobrando eh, lo correcto. Ya escucharon en el episodio pasado, por ejemplo, a Paola decir que su primera sesión la cobró en 50 pesos. Y la verdad no les voy a mentir, yo también mi primera sesión pues fue como por ese precio, así que pues estamos muy ad hoc, ¿no? A todo este tema. Pero empecemos con esa frase, ¿no? Que dicen, pues ya, la gente más experimentada, ¿no? De que, y te tocó pagar el precio del novato. En pocas palabras, pues si tú lo dices o lo piensas, es como un ándale, es ponte algo nuevo y la segunda vez sabrás por dónde comenzar, por dónde empezar. Y obviamente, si ya lo hiciste la primera vez, bien o mal, pues aprendiste algo. Y eso es lo más importante, que aprendes algo. No sé si ustedes se pongan a veces a pensarlo, ¿no? A, a, a razonar un poquito. Por ejemplo, si vemos alguna persona exitosa, por ejemplo, en el deporte, que esa persona, aunque te digan en entrevistas, te digan en documentales, de que no, es un talento natural, nació jugándolo, pues en realidad esa persona tuvo que aprender, por ejemplo, a cómo lanzar el balón, las reglas del juego, a adecuarse, por ejemplo, de un ámbito amateur a un ámbito semiprofesional y luego profesional. E inclusive, por ejemplo, en algo tan sencillo, amigos, ahorita como ven ustedes aquí los podcasts, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver los primeros episodios de la primera temporada, por ejemplo, de Fábrica Random, que Fábrica Random se puede decir que es el podcast que Víctor y yo hemos agarrado como experimental. Ustedes verán que los primeros episodios es a pura prueba y error, pura prueba y error. O sea, desde si teníamos el equipo de iluminación adecuada, si teníamos los micrófonos adecuados, si teníamos las cámaras, si teníamos los conocimientos de edición, de producción, de postproducción, de guionismo, de si las secciones llevaban cierto ritmo. Y pues créanme que esa segunda temporada de Fábrica Random a Víctor y a mí nos ha ayudado demasiado a llegar a la calidad que hemos entregado el día de hoy. Y pues obviamente todo empezó de ser un precio de novato, ¿no? O sea, inclusive a veces también cuando ya estábamos emprendiendo y todo eso, eh, pues también nos pasaba así de que, oye, es que como cuánto vamos a cobrar. Estamos viendo que la competencia, hay competencias con demasiada experiencia que tienen precios eh, a veces fuera de rango, y hay empresas que de repente aparecen así como si levantabas una piedra y dices, ah, cañón, o sea, ese rango de precios está demasiado bajo para lo que yo tengo que pagar, por ejemplo, de servicios, de transporte, de equipo. Y, y eso pasa mucho, o sea, cuando estás emprendiendo, cuando estás vendiendo algo que tú lo tienes que hacer, que no te dicen, este es el precio base, pues muchas veces vas a meterte en esa camisa de 11 varas de no saber.
por ejemplo, cómo venderlo, si te estás dirigiendo a tu público que que es el correcto o que tú quisieras llegar. Y a veces por no preguntar, por no asesorarnos, pues nos vamos ignorando ciertas cosas que podríamos incluir, por ejemplo, en el precio, que yo te podría decir que la forma más sencilla es contar la hora hombre, el transporte, la devaluación de tu equipo a un año y un porcentaje de ganancia, ¿no? Y eso te puede ayudar mucho a a cómo entender lo que estás cobrando. Y lo mismo en el trabajo, o sea, los periodos de prueba también son como para que la empresa te enseñe cómo se trabaja en esa empresa, el que te adecues con tus compañeros de trabajo, con tu equipo, que si un software nuevo lo están utilizando, pues lo aprendas a utilizar y ya de ahí, pues pasando ese periodo, las actitudes y actitudes que demuestres son las que te podrán hacer que continúes y pues quizás de ahí salga toda tu carrera nueva. No tengas miedo a preguntar en cuándo estás en en esta etapa porque, pues, o sea, a pesar de que las empresas digan, tenemos mil cosas que, que tener de requisitos para que una persona llegue a trabajar, pues se tiene que entender que es un nuevo ámbito, es algo que aunque tú tengas experiencia en el mismo sector, en el mismo tipo de trabajo y todo eso, las ideas de una empresa a otra pues cambian, ¿no? Entonces, me gustaría terminar este tema diciéndote que pues eso, ¿no? O sea, ándale, no tengas miedo a pagar ese precio de novato y obviamente a preguntar. Recuerden que no hay preguntas tontas. Solo hay tontos que se quedan con la duda. Y pues también algo que me gustaría decirte es que más adelante quiero hablarte de temas que son muy relacionados a este, como por ejemplo el síndrome del impostor cuando emprendes, algunos dilemas al emprender, pero como ya te dije, eso será parte de otro episodio. Recuerda seguir a todas las redes de Coscas de la Catrina Studios. Gracias por quedarte hasta aquí. Eh, Coméntame si hay algún tema que quieras hablar, que, que inclusive si hay algún invitado que digas, este invitado caería aquí. Si te has sentido a veces como que has pagado el precio de novato o pues todas las puedes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.